El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, Radio Escuchas. Bienvenidos al Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia de Sonora. El día de hoy les traemos la guerrilla en México. Para comenzar, el compañero Omar Cota nos presenta el asalto al cuartel Madera, inicio de la guerrilla socialista en México. Después, su servidor, Bernardo Madero, les hablaré sobre el asalto al Banco de Empalme, el inicio de la guerrilla en Sonora. El 23 de septiembre, año del 65, en Chihuahua unos muchachos se lanzaron decididos a luchar por los derechos de todos los oprimidos. Asalto al cuartel Madera. Nuestro deseo es cambiar el mundo, y eso nos llevará mucho tiempo. Mientras más pronto empecemos a luchar por cambiarlo, mejor. Arturo Gámez García. Entre los años de 1964 a 1965 se concretó un movimiento armado en Madera, Chihuahua. Este movimiento se encontraba integrado por campesinos, profesionistas y estudiantes, dirigidos por Arturo Gámez García y Pablo Gómez Ramírez, quienes se encontraban inspirados por la Revolución Cubana. En un artículo titulado Madera, Chihuahua, 1964-1965, de la utopía socialista a la realidad agraria, Gil Arturo Ferrer Vicario menciona una similitud entre el asalto al cuartel militar en Ciudad Madera con la acción guerrillera cubana llevada a cabo en el cuartel Moncada, comandada por Fidel Castro el día 26 de julio de 1953. Afirma Ferrer que, si Cuba tiene su Moncada, México tiene su Ciudad Madera. Estos dos asaltos sembrarían una semilla que más adelante gestaría en dos movimientos guerrilleros. En el caso de México, sería la Liga Comunista 23 de septiembre, nombre seleccionado a partir del día en que se realizó el asalto al cuartel militar de Ciudad Moncada y el movimiento guerrillero cubano, nombrado 26 de julio. No se debe olvidar el contexto internacional, pues en el año de 1965 se encontraban la Guerra Fría, los dos bloques hegemónicos, el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el comunista, dirigido por la URSS. Por lo tanto, la propaganda anticomunista y las acciones represivas autoritarias por parte del gobierno de Chihuahua y de Gustavo Díaz Ordaz atentaban en contra de la vida de quienes pensaban al socialismo como una vía, como lo fue el Grupo Popular Guerrillero, el cual estaba integrado por maestros rurales como Arturo Gámez, estudiantes y campesinos. En el año de 1965 y más adelante se fue dando un decrecimiento del desarrollo estabilizador, o lo que se conoce como el milagro mexicano. Pero ellos no están muertos. Se debe señalar que la lucha del Grupo Popular Guerrillero no era tanto en contra de las autoridades, ni contra el gobierno federal, sino que estaban en contra de los caciques locales que explotaban a los campesinos de la Sierra Madera. No obstante, señala Ferrer que la historia ha proyectado que en México ha existido una correlación entre el poder político y el poder económico. Existe un fragmento escrito el 9 de septiembre por Arturo Gámez y Salomón Gaitán, donde se afirma lo anterior, y se hace referencia a la reivindicación a las tierras para los campesinos. Pero las exigencias solicitadas por el Grupo Popular Guerrillero no fueron escuchadas por el gobernador Praxedes Giner Durán o por el gobierno federal de Gustavo Díaz Ordaz, quien representó al sexenio con mayor violencia hacia los movimientos sociales pacíficos y armados. El Grupo Popular Guerrillero no fue la excepción. A pesar de estar pésimamente equipados,
En la madrugada del 23 de septiembre, el grupo guerrillero constituyó un semicírculo alrededor de la zona del cuartel de Ciudad Madera. En un inicio, la balanza estaba a favor del bando guerrillero. No obstante, aproximadamente los 125 elementos que conformaban los militares reaccionaron con rapidez y forzaron a los guerrilleros a retirarse. A consecuencia de esto, asesinaron a las cabecillas, Arturo Gamiz, Pablo Gómez y Salomón Gaitán. En la fuga lograron escapar aproximadamente 5 guerrilleros. A los días, el gobernador de Chihuahua comentó a los medios que lo sucedido podía compararse con una riña de cantina, desapreciando la lucha de los hombres intrépidos que dieron su vida. Este término refiriendo lo siguiente: ¿eran las tierras por las que peleaban? No, pues denles tierras hasta que se harten. La única tierra que les dieron fue la que cubrió a los guerrilleros caídos en el asalto al cuartel Madera. Esto no finalizó aquí. Fue el inicio de un espíritu de lucha y justicia. De este asalto devino la Liga Comunista 23 de septiembre. Los guerrilleros caídos siguieron viviendo en las filas de la Liga. Y aún viven en cada acto en que el ser mexicano exige dignidad. Para el Baúl de Pesqueira fue Omar Cota. Para que nunca se olvide, ni se borre, ni se pierda la razón que defendieron los mártires de Madera. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El asalto al Banco de Comercio de Empalme. La mañana del 15 de abril de 1971, a las 9:50, se realizó un asalto al Banco de Comercio de Empalme, donde el monto sería de 88,600 pesos. El robo sería sencillo aparentemente, pero en pocas horas se realizó un operativo por parte de militares, judiciales y policías preventivos. Tiempo después, serían ubicados con la ayuda de un conocido huellero, Francisco Luquen. Los asaltantes serían ubicados en el ejido Lázaro Cárdenas. Una vez que rodearon el lugar, los militares, policías y fuerzas preventivas desatarían una balacera entre asaltantes del banco y judiciales. En el enfrentamiento caería muerto Luis Beltrán y herido Felipe Pacheco, logrando escapar Leroy Díaz, Guadalupe Matas y Miguel Duarte. Sin embargo, después de caminar durante varias horas, Leroy Díaz decide no continuar su huida, ya que su pie plano le impedía caminar. Los días posteriores al asalto del banco de Empalme y los ejidos aledaños se encontraban en un desconcierto, ya que nunca imaginaron que los profesores con los que convivían fueran los responsables del atraco, y menos guerrilleros infiltrados. Todas estas acciones traerían consigo interrogatorios a profesores y sobre todo a campesinos del ejido Lázaro Cárdenas que habían prestado la casa voluntariamente a los asaltantes. Claro que en sus declaraciones siempre manifestaban la buena voluntad con la que la prestaron al profesor Ramiro Ávila Godoy, para que éste a su vez la cediera a sus amigos que impartirían clases. El 22 de abril, Miguel Duarte y Guadalupe Mata, después de caminar varios días en el monte, llegarían a Obregón con la ropa deshecha y el calzado destrozado. Guadalupe Mata saldría a comprar calzado. Ya de regreso sería detenido en un operativo militar, confesando el lugar donde se escondía su compañero. Al día siguiente, de igual manera, sería detenido el profesor Ramiro Ávila Godoy, acusado de formar parte del robo al Banco de Empalme. De inmediato serían trasladados a Varadero Nacional en Guaymas, donde los esperaba el jefe de la Policía de Seguridad, Miguel Nazar Haro. Cuando Miguel Nazar Haro se disponía a interrogar a Miguel Duarte, estaba consciente de que no sería fácil sacarle la verdad, así que optó por el método de los boinas verdes. Sin más preámbulo, le dijo al detenido:
sé que eres originario de Palmarito, municipio de Mocorito, Sinaloa. En Baku, Sonora, vive tu mamá y tus hermanitos. La casa ya está minada con dinamita. ¿Declaras todo lo que sabes al Ministerio Público o ya sabes a lo que te atienes? Ante terrible afirmación, no le quedó otra opción a Miguel Duarte que decir la verdad. En su declaración aceptaría que el asalto al Banco de Comercio de Empalme fue hecho por el grupo guerrillero FARN, Fuerzas Armadas de la Nueva Liberación, que era una célula que dependía del FUS, Frente Urbano Zapatista, que operaba en el centro del país. Terminando el interrogatorio, los 3 guerrilleros sobrevivientes fueron sentenciados a pagar condenas de 18 a 24 años de prisión. Después de la declaración de Miguel Duarte, el interrogatorio del profesor Ramiro Ávila Godoy se tornaría más difícil, ya que era una persona que no participó en el asalto al banco, pero era un posible sospechoso. Ya las circunstancias no parecían favorecerlo, ya que las declaraciones de los campesinos lo implicaban en la facilitación de la casa, que sería utilizada como escondite a pesar de tener otra finalidad. Por si esto fuera poco, los alumnos paralizaron clases y de inmediato se manifestaron amigos, estudiantes y campesinos, exigiendo la liberación al profesor. Para Miguel Nazararo, estas manifestaciones de apoyo tendrían otro sentido, como lo señala el profesor Ramiro Ávila Godoy. Ellos pensaban que en el momento que este diga toma un rifle, se van a levantar. Miguel Nazararo le dijo al profesor: mira, en este país no hay más que 2 cabrones peligrosos, Gómez Sousa y tú. Gómez Sousa, el dirigente de la MAR, porque ustedes la hacen al vivito, como que no matan una pinche mosca, pero tienen un chingo de gente dispuesta a matarse por ustedes. Esa era la versión de Miguel Nazararo, el dirigente de la Policía Federal de Seguridad. Él pensaba que en el momento que estos digan, se nos van a levantar armas todo el pueblo. Después del interrogatorio, el profesor Ramiro Ávila Godoy se haya acusado penalmente por los delitos de fuero común, como la privación ilegal de la libertad, robo simple, amenaza a trabajadores del banco, intento de homicidio, robo con violencia, de asociación delictuosa. Fueron acumulando delitos hasta lograr tipificar 11, acusándolo de coparticipación, además de juzgar de igual manera a otros 3 maestros. Para el Baúl de Pesqueira fue Bernardo Madero. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar, córrele, córrele, córrela. A continuación, Jorge Lares con Asalto al Cielo. Poncho abierto sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera. La Operación Asalto al Cielo fue el nombre que se le dio al ensayo de insurrección popular por parte de la Liga Comunista 23 de septiembre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 16 de enero de 1974. Este movimiento tuvo como antecedente la naciente concientización de los alumnos universitarios del Estado y en especial la formación de grupos militantes entre ellos, destacándose la facción bautizada como los enfermos. Las décadas de los años 60 y 70 en la Universidad Autónoma de Sinaloa estuvieron marcadas por la toma de conciencia de los universitarios sobre las cuestiones políticas que sucedían tanto dentro como fuera del campus, así como por la confrontación de contingentes de estudiantes en contra de las autoridades universitarias y del gobierno estatal, los cuales respondieron con el aparato represivo. Dentro de los grupos de estudiantes militantes, los más radicales fueron los conocidos como enfermos. Los enfermos se acercaron a las problemáticas que vivían los trabajadores agrarios y urbanos sinaloenses, ya que gran parte de este grupo
lo constituían estudiantes que provenían de familias que vivían de las actividades de estos sectores y que conocían de primera mano la difícil situación en la que se encontraban. Su ideología consistía en convertir a la universidad en una universidad militante desde la cual se tomaran las acciones pertinentes para desgastar los pilares de la burguesía e instaurar el socialismo a través de la lucha armada. El apodo de los enfermos les fue dado por otras facciones estudiantiles de las cuales se separaron porque decían que sus formas los ubicaban en lo que Lenin llamó el izquierdismo, o sea, una enfermedad infantil del comunismo. Posteriormente, este grupo se integraría a la Liga Comunista 23 de septiembre. Tanto en el campo como en la ciudad, los enfermos realizaron diversas actividades como brigadas, movilizaciones, huelgas, mítines y ya para el 73 realizaron operativos políticos y militares consistentes en ataques hacia campos y negocios locales. Con estos antecedentes, se planeó para el día 16 de enero de 1974 la operación Asalto al Cielo. Este nombre hizo referencia al evento en el cual los trabajadores se hicieron con las instituciones en París, en el año de 1971, lo que daría origen a la llamada Comuna de París, que Marx citó como tomando el cielo por asalto. El objetivo de dicha operación era, cito, educar a las masas en la acción revolucionaria, lanzando una ofensiva estratégica para desgastar al Estado burgués. Se pretendía motivar a los trabajadores del campo y la ciudad a través de la agitación y la propaganda, a unirse a los activistas de la Liga en actos de combate frente al Estado y la burguesía, y encender la mecha que daría como resultado la explosión de una huelga política nacional. Fin de la cita. Desde el día 15 de enero, los miembros de la Liga se reunieron para planear las acciones que llevarían a cabo, así como la elaboración de las estrategias y la provisión del material necesario. La estrategia consistió en dividirse en diversas brigadas y actuar al mismo tiempo tanto en el campo como en la ciudad, provocando el caos entre los cuerpos policíacos, los cuales a su vez también tendrían que dividirse, haciendo cada vez más difícil su toma de acción. En el campo las acciones comenzaron alrededor de las 5 de la mañana y en la ciudad a las 6:45. Los integrantes de la Liga tenían la misión de crear barricadas, expropiarse de material como armamento, municiones y gasolina, la quema de vehículos o la obstrucción de carreteras. Todo ello acompañado por discursos incendiarios en los que invitaban a obreros y campesinos a unirse a la lucha. Aparte de lo anterior, se dieron enfrentamientos armados entre estudiantes y policías, quema de autos y camiones, mítines en diversas escuelas, daños, destrucción y expropiaciones en diversos negocios e instituciones del gobierno, repartición de propaganda a trabajadores y también se provocó que muchos de ellos se insurreccionaran uniéndose a la lucha. Esta acción es catalogada como uno de los eventos más grandes de la Liga porque logró paralizar las actividades económicas y la vida laboral de alrededor de 50,000 personas. También esta insurrección rebasó al ejército y la policía estatal, por lo que se tuvo que pedir apoyo federal para contener a los insurrectos. Las acciones terminaron alrededor de las 6 de la tarde, aunque al siguiente día se dieron algunos altercados aislados. A pesar del impacto inmediato que provocó el movimiento, este fue uno de los detonantes para la repentina caída de la Liga y los enfermos.
ya que el control gubernamental, tanto de los estudiantes insurrectos como de los campos agrícolas, fue implacable. Encarcelamientos, persecuciones y desapariciones de miembros del movimiento, así como el temor de los campesinos y trabajadores al aparato represivo del Estado, fueron algunas consecuencias que dejó este episodio. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Lares. La guerrillera tiene vidita y sangre en el alma. La guerrillera tiene vidita y sangre en el alma. A continuación, el compañero Luis Soto nos hablará de la Guerra Sucia en México. Mi mejor luto será echarme un fusil al hombro y al monte irme a pelear. La Guerra Sucia en México es considerada una guerra de baja intensidad por algunos autores, ya que a diferencia de lo que ocurrió en otros países de América Latina, como Argentina o Chile, fue de carácter selectivo y bajo la cobertura de una prensa cómplice de los militares. En México, la Guerra Sucia es un tema poco conocido por el grueso de la población. Esto debido a que el Partido Revolucionario Institucional, por sus siglas PRI, ha ocultado o eliminado la información y tampoco se redactó en los libros de historia. La Guerra Sucia en México comprende desde el final de la década de 1960 hasta finales de los años 1970. Aunque posee antecedentes desde la Guerra Cristera y la persecución a grupos católicos y conservadores que imperó durante los años 1930 y 1940. Destacando una matanza en León, Guanajuato, el 2 de enero de 1945, ante una protesta de fraude electoral. Casos de persecución también se dieron durante y después de las elecciones presidenciales de 1929 y 1940, contra los seguidores de los candidatos conservadores José Vasconcelos y Juan Andreu Almazán respectivamente. Por otro lado, existen opiniones en el sentido de que la Guerra Sucia inició en los años 1950, el cual se activó en contra del enriquismo, un movimiento de izquierda que encabezó el general Miguel Enríquez Guzmán, arropado por la sombra del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, el cual buscó el poder por la vía democrática en 1952. Y consumado el fraude electoral, preparó e intentó una revolución para derrocar el régimen del PRI. Un suceso importante fue la represión en contra del movimiento estudiantil en Tlatelolco, Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968. Desde el movimiento ferrocarrilero de 1958, se empezaron a levantar por el país varios movimientos guerrilleros, sobre todo de inspiración comunista, los cuales fueron sometidos por el ejército mexicano. Entre 1965 y 1980 operaron unos 29 grupos guerrilleros en el país, siendo la Liga Comunista 23 de septiembre la organización guerrillera más importante del país, pues era operada desde la ciudad de Guadalajara y tenía militantes en las principales ciudades de México. Las autoridades del gobierno mexicano llevaron entonces un movimiento armado de contrainsurgencia que se valieron de la desaparición de militantes y simpatizantes de los guerrilleros, quienes fueron retenidos y torturados en bases militares, prisiones secretas del gobierno y en lugares de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Acciones que de ningún modo fueron documentadas y que representa el mayor obstáculo para la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del pasado, creado por Vicente Fox cuando fue presidente de la República. De acuerdo con José Antonio Román, del periódico La Jornada, durante la llamada Guerra Sucia de los años 1970, se tienen documentados alrededor de 600 desapariciones forzadas, tan solo en el estado de Guerrero, donde el gobierno ejerció una represión indiscriminada
contra las bases de apoyo para la guerrilla y la población en general. Hubo un estado de excepción, la comisión de crímenes de lesa humanidad, e incluso se tienen documentados 15 crímenes de guerra, todo en medio de una impunidad crónica que llega todavía a nuestros días. Para las profesoras investigadoras Claudia Rangel Lozano de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y Evangelina Sánchez Serrano de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, además de Florencia Ruiz Mendoza de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el término de guerra sucia, acuñado en Argentina, se trasladó a nuestro país México de manera errónea. Desde su visión, las especialistas en el tema, lo ocurrido en México entre los años de 1968 y 1975 fue, en términos de rigurosa teórica, un terrorismo de Estado. En el libro publicado por ellas, México de los 70s, Guerra sucia o terrorismo de Estado, las investigadoras hacen un intenso y amplio trabajo por recuperar la memoria histórica de lo ocurrido esos años en el estado de Guerrero, particularmente en Atoyac de Álvarez, municipio de la Costa Grande de esa entidad. Se recogen testimonios de los familiares de quienes fueron víctimas de desaparición forzadas por el Estado y las fuerzas federales de las atrocidades que vivió la población civil durante esa época de represión. La población civil, relatan y documentan en el libro recién editado, fueron sometidos a una represión indiscriminada y sistemática, donde prevalecieron actos de tortura, ejecuciones arbitrarias, cárceles clandestinas, casas de seguridad a lo largo de la sierra, cercos militares y los salvoconductos para que la población pudiera ir de una comunidad a otra o dirigirse a sus parcelas a sembrar, así como detenciones ilegales y eventualmente desapariciones. Para el Baúl de Pesqueira, Luis Alberto Soto Ruán. Gracias por acompañarnos un martes más en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Se despide de ustedes Bernardo Madero. Hasta la próxima y que tengan una fantástica semana. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora.